Y Paraguay tiene sus metas, o por lo menos el nuevo gobierno que va a entrar en vigencia a partir del 15 de agosto, está preparando su camino. Y más allá de los titulares de los medios de comunicación, yo creo que está haciendo el suyo y de manera muy profesional, calmada, y también tendrá resultados positivos. Todo esa planificación que está siendo orquestada por los nuevos integrantes del Anillo Primero de Santiago Peña, y con Santiago Peña a la cabeza, por supuesto. Estamos aquí con el futuro ministro de Industria y Comercio, que es un chico joven, muy emprendedor siempre fue, vicepresidente de Jical S.A., una gran empresa líder en emisión de warrants aquí en Paraguay, y bueno, tiene una larga foja de servicio y empresarialmente hablando. Javier Jiménez García de Zúñiga, futuro ministro de Industria y Comercio, que está con nosotros y a quien saludamos. ¿Cómo te va, Javier? Muy buenos días a todos, Bruno. Encantado de estar contigo. Bueno, vos venís de una familia muy tradicional, muy trabajadora, muy exitosa. Jiménez Calvo es tu padre, Paco Jiménez Calvo, y vos sos Jiménez García de Zúñiga. Por todos los lados tenés esa vibración positiva para generar empleos y también hacer que las cosas se cristalicen. Viniste de Taiwán, acompañaste al presidente electo. A ver, ¿qué resultados hubo allá? Y también de ¿cómo que se llama en el estado Emiratos Árabes. Emiratos Árabes Unidos también. Fueron hasta allá. Eso es otro mundo, evidentemente. ¿Cómo podemos emular parte de ese otro mundo a partir del 15 de agosto? Sí, la verdad que fue un viaje muy provechoso de una delegación compuesta por el presidente de la República y su gabinete económico. También nos acompañó el ministro de Relaciones Exteriores, ¿verdad? Que fue el que organizó el viaje. Hicimos escala en Emiratos Árabes. Como vos decís, es un país totalmente diferente. Ellos descubrieron el gas y el petróleo hace muchos años, ¿verdad? Y ahora están en un proceso de revolución cultural y económica. Se dieron cuenta que estratégicamente eso se va a acabar algún día, entonces están invirtiendo muy pesadamente en la industria del entretenimiento. Así que los mejores hoteles del mundo, todo ese tipo de cosas. ¿Y por qué te digo cultural? Porque hay un dato que a mí me llamó mucho la atención en Emiratos Árabes, Bruno, no sé si vos sabías. De los 10 millones de habitantes, solamente 1 millón es local. Tienen 9 millones de extranjeros. De afuera, sí. Entonces eso, claro, que tuvieron que incorporar porque el país se está desarrollando. Hay que construir los hoteles, atender, etcétera, etcétera. Entonces, eso te produce un cambio cultural al feedback distinto. Es lo mismo que pasó en Estados Unidos en la década de cuando vinieron todos los inmigrantes italianos, irlandeses. Y yo creo que ese crisol de raza, esa mezcla de cultura es bueno, ¿verdad? Y lo que pasa acá en el sur, en la Encarnación, en Itapúa, en esa región, totalmente. Parece otro país esa parte. Pasa por la mente seguramente, en fin. ¿Y qué ustedes pudieron ocultar, pudieron conseguir, digamos, someramente? Primero, atar bien cabos en cuanto a relacionamiento diplomático, pero algún apoyo, digamos, para la industria, algún apoyo económico se pudo conseguir o se va a poder conseguir. Se va a poder conseguir. Paraguay tiene una relación diplomática con Taiwán muy beneficiosa. Te voy a dar solamente un dato. Hoy la carne paraguaya es la segunda mayor importada en Taiwán. Está Estados Unidos y después ya viene la carne paraguaya. Ay, qué bueno. Le superamos a Australia, que es un país con un enorme potencial en el ganado vacuno y que le queda al lado, ¿verdad? ¿Por qué le superamos a Australia y a otros países, a Nueva Zelanda, que es también ganadero? Buena pregunta. ¿Por qué? Porque tenemos preferencia arancelaria. Paraguay es uno de los pocos países que reconoce a Taiwán y Taiwán le da un beneficio de una importación del 0% de la carne. Entonces el 0% contra un régimen de importación para los demás países del 6,5%,
te da una ventaja. Y eso lo coloca la carne paraguaya en un segundo rango. Aparte de que la carne paraguaya es la más sabrosa del mundo, comprobadamente, ¿verdad? Sí, sí, en líneas aéreas muy importantes se presenta la carne paraguaya como la exquisitez, por supuesto. ¿Cómo fue recibido en Taipei Santiago Peña? Yo sé que me vas a decir súper bien, pero vos desde la óptica tuya, ¿cómo se desempeña él ya en su rol de presidente? Porque él es un presidente. ¿Cómo lo viste en el sentido de su actuación y de desempeño y en líneas genéricas? Yo siempre digo que el presidente es el rostro más elocuente de la esperanza. Santiago es una persona, bueno, joven, preparada y que realmente causa sensación por donde va. Porque amén de su pinta personal, porque es un muchacho joven, apuesto, y tiene una familia maravillosa, con una primera dama también excepcional, con una hija excepcional. Te da la imagen. Yo le decía ayer a mamá que me invitó a cenar a la casa, yo le decía, me da un poco y vos te vas a acordar de esa época, la vibra de un John F. Kennedy, más. Muy bien. Y si vos te acordás, en la época de los 60 Estados Unidos salía de una época traumática, y vino John F. Kennedy. Me cuenta mi mamá eso, ¿verdad? Claro. Vino John F. Kennedy a darle esperanza a los Estados Unidos. Esa vibración joven, y aparte que es un tipo súper preparado. Tiene 8 años de trayectoria en el sector público. Fue director del Banco Central, ministro de Hacienda. Sí. Sabemos todo eso y tenemos mucha fe en Santiago. En el rol tuyo como ministro, porque ministro de Industria y Comercio significa mucho, es un ministerio muy importante, que no quiero que se ofenda al amigo Castiglioni, pero como que medio se opacó ese ministerio en estos últimos años. Necesita un empuje nuevo, como un despertar nuevo, industria y comercio. ¿Vos imprimirías justamente esa nueva vibra que necesita industria y comercio? Porque es industria y comercio, te dice todo el nombre, industria y comercio. De Taiwán se van a traer industrias acá para ser desarrolladas, para que nos enseñen a los paraguayos el proceder tan impactante que tienen ellos, para también exportar el resultado a Brasil, que está ahí al lado, por ejemplo, porque eso también tendríamos que contemplar, me parece a mí, y humildemente te lo digo como ciudadano raso, de parte de Taiwán, digamos. Tampoco quiero usar esa palabra exigir, pero hacia ahí tiene que ir nuestra conversación, una conversación diplomática y comercial, me parece. Taiwán es un país muy interesante, Bruno. Tiene no solamente el tema económico del cual hablábamos hace minutos, que es el tema de las exportaciones de carne, se viene también muy fuertemente el cerdo, y eso tiene implicancias inmediatas en nuestra exportación y en el crecimiento de nuestra industria. Pero Taiwán también tiene otra faceta que yo me di cuenta ahora en este viaje, que es el uso de la tecnología y de la gestión. Tuvimos una reunión que a mí me pareció elocuente, una de las mejores que tuvimos, porque el itinerario fue muy apretado y muy ocupado. Pero una reunión en el Ministerio de Salud de Taiwán. Y ahí vos te das cuenta cómo ellos manejan el tema de la medicina y el tema de la gestión de la información, donde prácticamente cada celular de cada ciudadano de los 23 millones de habitantes que tiene Taiwán es una clínica móvil, ¿verdad? Con una medicina online prácticamente, y toda esa gestión y ese uso de tecnología es la que tenemos que traer a Paraguay para manejar estos monstruos que tenemos, que por ejemplo el Ministerio de Salud. El Ministerio de Industria y Comercio es un ministerio pequeño otra vez en recursos, tiene otra particularidad que vamos a hablar en breve, pero tenemos que comenzar a incorporar el uso de tecnología. Por supuesto que hay que apuntar a la tecnología, y además se prometió esto de los 500,000 puestos de trabajo, que es uno de los objetivos de Santiago Peña. No sé cómo van a conseguir esa cantidad o generar esa cantidad de puestos de trabajo, 500,000. ¿Vos estás también comulgando esa idea y crees que se va a llegar a esa meta? Yo creo que sí, y dentro de esa cifra de 500,000 personas también hay un aspecto que a mí me preocupa en particular, que es
que es este dato, de los 3.5 millones de empleados que tiene Paraguay, de trabajadores, perdón, casi la mitad está con un salario casi por debajo del salario mínimo. O sea, dentro de la figura, porque el desempleo en Paraguay es del 5.7%. No es un desempleo muy alto, sobre todo viniendo de años terribles de la pandemia. Pero, ¿qué tipo de trabajo tiene el paraguayo? Hay una cosa, en la estadística figura como empleado, pero con un nivel de ingresos muy bajo. Entonces, son personas que tienen trabajo pero que están ganando 1,5 millones de guaraníes. ¿Hay que alzar el sueldo mínimo? No sé si hay que alzar el sueldo mínimo, lo que hay que alzar es la demanda, ¿verdad? O bajar los precios de las mercaderías. No, lo que hay que fomentar el clima de negocio, que vengan más empresas. Hay que combatir el contrabando. ¿Y cómo se consigue eso, combatir el contrabando? ¿Haciendo la muralla que dice Castiglioni o cómo se combate eso? No, la muralla de Castiglioni es una... Lo escuché a Castiglioni. Él explicó de que estaba utilizando una metáfora colocar, tipo la de Trump, sí. Claro, para colocar sobre la mesa un problema. Y si bien concuerdo con él de que es un problema que hay que colocar sobre la mesa, tal vez no esté de acuerdo con el sistema, el uso de las palabras, porque finalmente lo que produce es división y alejamiento y tensión. Ya ves las declaraciones del embajador. Bueno, ¿y cómo va a ser el proceder tuyo como titular de Industria y Comercio? Vos tenés unas metas ya prefijadas, me imagino, desde tu... cuando te dijo Santiago, bueno, quiero que vos me acompañes, papá. Me imagino que empezaste a elucubrar qué harías. ¿Qué vas a hacer? Lo primero que hay que hacer es atacar el tema de la burocratización de los procesos. El sector de las MIPYMES en Paraguay es clave. 8 de cada empresa, Bruno, son pequeñas, medianas y micro. 70% de la mano de obra del Paraguay está y muchas veces hablamos de grandes atracciones de inversiones, grandes empresas que vienen a Paraguay y la anunciamos con bombo y platillos. Y está bien eso, es muy importante estas grandes industrias que te dan un salto cualitativo en tecnología. Pero el empleo de esos 500.000 personas que está hablando el presidente, eso se da en la micro, pequeña y mediana. Y para que esas funciones tiene que haber clima de negocio, tiene que haber trámites simples, tiene que haber gestión transparente, barata, rápida. Y eso el ministerio es clave, no solamente en lo que hace al propio funcionamiento del ministerio, sino también en la presión, y de eso te hablaba, transversal que tiene el ministerio. Porque acuérdate que no solamente el ministerio rige a estas empresas, sino medio ambiente. Trabajar en conjunto. Trabajar de forma transversal. ¿Y eso se puede conseguir? Trabajar en conjunto, digamos, que todos tengan una mirada objetiva y a profundidad y con sinceridad, porque también está lo que se dice y se hace, ¿verdad? Entonces, que todo vaya en conjunto para estirar todo el carro, digamos. Y esa es la lección número 1 del liderazgo. Ahí yo me saco el sombrero al liderazgo del presidente también. Él tiene una visión muy clara y en las reuniones de gabinete nos hace saber constantemente. Creación de empleo, desburocratización, clima de negocio, inversión en infraestructura. Él está con esa agenda, y cuando el líder del país está con esa agenda y está con esa impronta, y eso permea, ¿verdad? Muy interesante. Y Taiwán, a grosso modo, ¿qué les prometió? O mejor dicho, ¿qué ustedes solicitaron a Taiwán en este viaje? Y hay una serie de cosas. Las de corto plazo, hemos solicitado de que ese arancel especial en el rubro carne que te comentaba, que hizo que Paraguay hoy esté en segundo lugar en importaciones en Taiwán, pedimos que se extienda al cerdo y a los demás productos. El cerdo hoy está pagando 12% como los demás países. Para ellos es una industria clave el cerdo y sensible, pero yo estoy muy confiado de que nos van a dar. Si es que nos dan ese arancel cero, la exportación de carne de cerdo a Taiwán puede volverse muy impresionante. Entonces, eso en el corto plazo, eso con medidas que ya van a ser
se van a anunciar a partir del 15, ¿verdad? Y luego está todo lo que es un aspecto interesante, es la transferencia de tecnología para el combate al crimen, el narcotráfico, el contrabando. Fundamental eso es. Fundamental. Hoy se estima, Bruno, en diferentes rubros, que el contrabando está entre 30 y 40% de lo que se consume a nivel local de contrabando. Y eso se combate primero con rigor y disciplina y con liderazgo, como estábamos diciendo, ¿verdad? Con honestidad, ¿verdad? Con controlar mejor nuestra frontera, pero con uso de tecnología. Hoy y Taiwán tiene una enorme experiencia en el uso de drones, en el uso de inteligencia artificial. Todo eso tenemos que traer, ¿verdad? Y ellos están muy dispuestos a colaborar con nosotros. ¿Y cómo vos harías, cómo te prepararía como titular del ministerio a tu cargo, pero qué cambios harías vos ahí en el mismo ministerio, internamente? ¿Cómo se movería ese ministerio, que no va a ser fácil desde que te sentás oficialmente ahí o te sientes oficialmente ahí hasta... ¿Cuáles serían los cambios como para que vos te sientas cómodo y también la gente que te acompañe se sienta cómoda y emprendan en conjunto un nuevo derrotero? ¿Cuáles serían esos cambios que vos imprimirías al hoy en Ministerio de Industria y Comercio? Básicamente, yo soy, vos sabés... un gran empresario sí, sos. Y soy de formación y de vocación. Sí. Y los empresarios somos solucionadores de problemas. Muy bien. Somos personas que analizan el contexto, sacan el diagnóstico, hacen un análisis muy fino de los recursos con que se cuentan y somos implementadores. Si hay una palabra que a nosotros nos define, es implementadores. Entonces en el ministerio hay que hacer lo que vos decís, ¿verdad? Hay que mantener lo que funciona, porque hay cosas que funcionan y hay programas que se iniciaron que son los correctos, ¿verdad? Eso hay que mantener y potenciar. Y después hay toda una área que hay que cambiar y radicalmente, ¿verdad? Hay que traer disruptores dentro del ministerio para una nueva onda tecnológica en esos frentes que estábamos hablando, ¿verdad? Muy interesante. ¿Qué cantidad de funcionarios tiene? 372 aproximadamente. Tampoco es tanto. No, es poco, y con un presupuesto de 13 millones de dólares. Pero como te decía, tiene una función transversal y de trabajo coordinado con otros ministerios, ¿verdad? Fíjate vos, por ejemplo, te voy a dar... ¿Con cuáles de ellos? Y el MOPC es uno clave. Claro, por supuesto. Que es uno de los ministerios más grandes del por país. Por supuesto, el MOPC. ¿Por qué? Porque tenemos que nosotros invertir en infraestructura y crear infraestructura que puedan facilitar el comercio y la industria, ¿verdad? Te doy un caso, ¿verdad? El caso que vos lo cubriste tan acertadamente, que es el caso de Paracel en Concepción, ¿verdad? Claro, también. Esa es una industria de 3 billones de dólares. Hay que apostar. Claro que te va a sacar todo un departamento de la pobreza y va a mover la aguja del Producto Interno Bruto, pero tenés que ayudarle a esa inversión con inversiones por parte del Estado. Por ejemplo, específicamente la hidrovía. ¿Cómo vas a sacar todo ese producto de Paracel si no tenés una hidrovía eficiente y tenés pasos que tenés que dragar? Y ese trabajo es encargo del Ministerio de Obra, pero que tiene que ser liderado también por parte del Ministerio de Industria y Comercio, perdón, porque ahí es donde se mezclan los objetivos y las funciones, ¿verdad? Bueno, es fabuloso. Yo creo en Javier Jiménez, lo conozco hace muchos años, es una persona íntegra, honesta, toda su familia, ya dije, y emprendedora, que al final de cuentas todo eso marca la hoja de ruta de alguien o de una familia o de una empresa en general. Y yo en lo personal creo en Javier Jiménez. Su gestión va a ser límpida y va a tratar de destacarse él y también su ministerio, por supuesto. En el 2022, Brasil fue el país que mayor inversión directa extranjera tuvo. Le siguió México. Y también un país pequeño como Honduras, que recibió 3.5 billones de dólares de inversión foránea. ¿Qué le faltaría a Paraguay? Más o menos te dije antes, para incrementar la inversión en el sector industrial. Yo estaba diciendo
pedirle, solicitarle a Taiwán $5.000 millones para arrancar, para ponernos todos en marcha y empezar con las obras de infraestructura, ese tipo de cosas. Honduras, $3.5 billones de inversión foránea. Honduras, que es un país mucho más pequeño que Paraguay. ¿Ustedes contemplan esto? ¿Hablaron en ese viaje, en los tramos en que estaban sobrevolando ciertos sectores del Asia o lo que sea? ¿Se detuvieron a hablar cómo prestamos el dinero, qué cantidad, qué nos falta para empujar la historia para adelante? Porque sin dinero no se hace nada. Las ideas son una cosa, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Se barajaron cifras, números respecto a lo que necesita Paraguay para desarrollar el objetivo de Santiago Peña. Constantemente. Y como vos decías, Paraguay no es un mercado muy grande a nivel interno porque somos 7,5 millones de habitantes, ¿verdad? Esto tiene dos facetas. Una faceta es el combate al contrabando que pueda mantener ese mercado para las industrias locales, y eso es algo que se tiene que obtener en el corto plazo. Pero cuando hablamos de mercado, nosotros estamos, Bruno, al lado de la octava mayor economía del mundo. Brasil. La octava mayor economía del mundo. Más a mi favor lo que te diga. Traer acá las empresas, las industrias, claro, y el resultado vender al mercado brasileño. Te doy una cifra que para mí es elocuente. Paraguay obtuvo un récord el año pasado en la exportación de productos bajo el régimen de maquila, ¿verdad? Que fueron aproximadamente $1.035 millones en un año, ¿verdad? Y de eso el 70%, aproximadamente $700 millones va a Brasil. Brasil importa solamente de China $150 billones. Entonces, si Brasil importa 150 billones de China y nosotros le enviamos 700 millones, imagínate el océano azul de oportunidades que tenemos para transformarnos en un hub industrial para Brasil. O sea que Taiwán, al parecer, en el gobierno de Santiago Peña, redondeando, de acuerdo a lo que te escuchamos, invertirá en tecnología y en el sector industrial, apoyando así el desarrollo nacional, me imagino, ¿verdad? Ellos están muy interesados también en todo el desarrollo del uso de un recurso vasto e increíble que tiene el Paraguay, que es ¿verdad? Que es la producción de energía limpia y verde, que es una cosa que en el mundo se va a reclamar mucho, porque en el mundo está entrando en una faceta de descarbonización, una Exacto. cosa así, sí, es un nombre complicado. Que es la protección al medio ambiente, ¿verdad? Y nosotros tenemos la mejor energía del mundo limpia, ¿verdad? Y la matriz exportadora de Paraguay sigue siendo la materia prima agrícola. Sí, la matriz. Absolutamente. Representa el 80% del PIB industrial, la agroindustria. Y la parte industrial propiamente, porque de la agroindustria vos podés, está bien, sacar los elementos como para industrializar y generar aceites, esto, lo otro, y exportar, digamos, algo ya terminado. No se piensa avanzar en esos términos, digamos. Sí, claro que se piensa. En Taiwán estuvimos en una visita que a mí me marcó mucho, a una empresa productora de alimentos. Muy, muy importante, y ellos nos mostraban la cantidad, más de 7.000 artículos diferentes 7.000 que vendía esa sola empresa, y nos mostraban esto es lo que tienen que hacer en Paraguay, y nos mostraban ese balde de comida congelada, el ramen, que es el fideíto con la carne, que la gente pone en el microondas, y ese tipo de cosas es la que tiene que terminar finalmente exportando Paraguay, ¿verdad? Vimos una cantidad de cosas interesantes. Bueno, la maquila, que bien mencionaste, también tiene un buen volumen de exportación. Es cierto esto, ¿verdad? Lo de la maquila. 1.036 millones, un récord, pero tan insuficiente todavía para el potencial que mencionábamos. Que tiene, y el mercado es el brasileño también, ¿verdad? Sí, hay otros, pero Brasil está al lado, ¿verdad? Tenemos una posición geográfica también. ¿Y cómo cómo con esto del contrabando que mencionás, y esto que exageradamente lo manifestó Castiglioni, lo de la muralla supuesta, que simplemente es una metáfora, yo coincido con él, tampoco es para desgarrarse nada, pero
eso hace que uno, digamos, nos llame la atención el exceso de contrabando que tenemos y nadie dice nada, y autoridades nacionales que están involucradas, porque esto se baila como el tango de a dos, ¿verdad? No es que los argentinos nomás tienen culpa, y nosotros que permitimos eso, ¿dónde estamos? ¿Cómo se controla ese tipo de cosas? Y la producción de bananas, inclusive. Acá vino un empresario de bananas y nos decía que tenían mucha dificultad con introducir con todos los papeles de por medio, los papeles, no a nivel contrabando, sino a nivel legal, tenían dificultad de introducir al mercado argentino sus productos que se descomponían y qué sé yo por el camino, porque tardaba tanto. Todo ese preámbulo de cosas, y también los argentinos, que son los compradores, tardan 3 meses para pagarles, y así se hace mucho más difícil y dificultosa la historia. ¿Cómo se puede impulsar eso? Estoy hablando de un Mercosur que debe de funcionar, porque yo no sé cómo está el Mercosur. Para nosotros sigue siendo un merconada, para mí por lo menos, ¿verdad? ¿Dónde está el Mercosur que debe de defender los derechos de Paraguay? Porque que para eso se creó acá, no sé si me estoy explicando. Y tenemos que ser más firmes. Lo que está pasando con la banana, por ejemplo, es un caso elocuente. Medidas paralancelarias de Argentina que tienen un solo objeto, que es trabar el libre comercio. Claro, por supuesto. Son 15 millones de dólares de exportaciones aproximadamente de la banana por año. Sobre todo lo que hablábamos inicialmente, que es en mano de pequeña y mediana empresa, ¿verdad? Esa banana no se puede consumir toda en el mercado. O sea, estos bananeros dependen de la exportación argentina. Y es un producto también perecedero, claro, que tiene que tener agilidad en el tránsito, ¿verdad? Estuve leyendo el comunicado de ellos, me parece interesante en el sentido que también plantea, bueno, si Argentina no va a aplicar esta medida, nosotros también tenemos que hacer lo propio acá con los productos de ellos. Lo propio con los productos de ellos, ¿verdad? Claro, bueno, y más o menos eso es lo que estaría diciendo Castiglioni, en otras palabras, seguramente él se fijó en eso. En ese aspecto, desde esa perspectiva, yo le doy la razón a él. ¿Por qué nosotros ser tan laxos y ellos nos imponen tantas reglas y nosotros como que aceptamos todas las de ellos, digamos? Mismo lo que está pasando en la hidrovía, Bruno. La misma cosa. Con el tema del peaje. Sí, la misma cosa. Resulta ser que ahora Argentina no está cobrando un peaje a las barcazas paraguayas, a los barcos paraguayos, cuando que hay un tratado de libre navegación, ¿verdad? Y los ríos son de libre navegación, y eso le está costando al país 60 millones de dólares por año, de la nada. No es tu rubro, pero habrás participado en todos estos viajes y habrás escuchado a Santiago Peña. ¿Cómo sería el actuar de nuestra Cancillería, de la nueva Cancillería, a partir del 15 de agosto respecto a esto que estamos mencionando? Tanto porque al final de cuentas la banana tiene que ver con la Cancillería. Si la Cancillería no pone sus reglas claras respecto a la Argentina, en este caso, van a seguir estando ahí las bananas sin poder ser aceptadas como Dios manda. Y en el caso de los ríos, también de las barcazas nuestras, van a seguir siendo detenidas, o hay que seguir pagando lo que dice la Argentina. ¿Y cuál va a ser qué finalidad va a tener la embajada? ¿Cómo va a actuar la Cancillería paraguaya a partir de ahora? ¿Así como viene haciéndolo, o cómo es el asunto? A mí me consta, y tengo una relación muy estrecha con el ministro de Relaciones Exteriores, y me consta que él tiene una agenda de hacer cumplir los tratados internacionales, claro, y está muy firme en ese propósito. Y la Cancillería también tiene una cosa que me llamó la atención, tiene una agenda económica muy importante también. La Cancillería también, lo que hablábamos, dentro de ese trabajo coordinado entre instituciones, la Cancillería es una puerta de entrada muy importante para los inversores de afuera, ¿verdad? Y tiene que haber un trabajo. En el pasado hubo mucha competencia, de repente los egos se interponen y había un ego entre el Ministerio de Industria y Comercio y la Cancillería por quién se llevaba los méritos para en el orden de... Y eso no y eso, la política tuya va a ser de cooperar, ¿verdad? De cooperar. De hecho, en estos viajes conocimos a todos los agregados comerciales del MIC que operan dentro de la Cancillería en las distintas embajadas,
Y hay que crear ese espíritu de cuerpo, ese trabajo coordinado entre las partes. Muy bien, muy bien. Bueno, y Paraguay, como bien dijiste también respecto a Taiwán, debe aprovechar sus ventajas impositivas y un dólar relativamente estable para apuntar a su industrialización y competitividad. ¿Vos estás de acuerdo con eso? Absolutamente. Y estoy enfocado, está todo el equipo económico enfocado de que las políticas macroeconómicas, la estabilidad macroeconómica que tiene el Paraguay con un déficit fiscal que ahora se está colocando un poco en tela de juicio por el tema de las deudas que deja el gobierno anterior, pero sigue siendo un país estable, pero hay que trasladar esa macroeconomía, como dice el presidente, al bolsillo de la gente. O sea, la potencial la microeconomía sería, ¿verdad? Exactamente. Bueno, y al lado nuestro está Brasil, ya hablamos, un mercado gigante, debemos apuntar a conquistarlo, ya que nuestra mediterraneidad nos empuja a ello y bueno, no tenemos otra salida. ¿Cómo se logra esa vinculación comercial y con mayor dinamismo para con el Brasil desde la perspectiva de Javier Jiménez García de Zúñiga? Y hay varias formas. Una es nosotros tenemos que seguir apoyando al régimen de incentivos fiscales. La ley 6090 es muy importante, hay que mantenerla, hay que apuntalarla. También la maquila, como decíamos. Hay que también mejorar la infraestructura, pero básicamente la gestión también. Fíjate, Bruno, por ejemplo... La gestión. Fíjate, por ejemplo, ahora se está construyendo el segundo puente sobre el río Paraná. Pero ¿y de qué sirve esa infraestructura cuando vos te vas y ves una fila de camiones que llega hasta el kilómetro 20 de la ruta? Se obstaculiza siempre ahí. Claro, tiene que haber un comercio dinámico. No puede ser, nosotros estamos a 1.200 kilómetros del mayor centro de consumo de América Latina, que es la ciudad de San Paulo. Pero estamos tardando 2 semanas en mandar nuestros camiones porque el puente no funciona. No funciona el puente. Y Ciudad del Este, ya que estás hablando de esa zona, Ciudad del Este, ¿cómo se puede dinamizar más Ciudad del Este? Empaquetarla en el mejor sentido, digamos, ponerla más coqueta, más atractiva, con más hoteles, más casinos, por ejemplo, apuntar al turismo internacional. ¿Cómo se podría dar un giro a esa zona para que sea más atractiva esa zona del país y que vaya acorde con lo que hacen los vecinos, los argentinos y brasileños en sus territorios respectivos? ¿Por qué nosotros, que antes éramos los primeros, ahora estamos siempre rezagados al respecto? Y pasa por ahí muchas cosas, todo pasa por ahí, como bien decían, miles de camiones o cientos de camiones atascados y qué sé yo. ¿Cómo podemos modernizar y dinamizar Ciudad del Este? Y es una mezcla de... Tenemos que rescatar también las instituciones, tenemos que transparentarlas y hacerlas más eficientes. Por ejemplo, me contaban productores de Santa Rita, no puede ser que un auto con chapa brasilera entre por Ciudad del Este y vaya hasta Santa Rita y se le pare 7 veces la caminera para pedir documentos, que sabemos de qué se trata eso, ¿verdad? Entonces tiene que haber una lucha contra ese tipo de cosas. Tenemos que crear clima de negocio. La gente de afuera tiene que venir a Paraguay y se tiene que, como dice el Paraguay, se tiene que hallar acá. Y eso de que se pare al vehículo, supuestamente, ¿eso es el rol de qué? ¿Del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones o de la policía directamente, Ministerio del Interior? De los tres. De los tres. Tiene que haber ese trabajo coordinado. ¿Y cómo se hace eso? Reuniones de gabinete, gestión. Pero se habrán reunido muchas veces. Sacarle, y nosotros todavía no comenzamos en el gobierno. Pero no, yo no te digo vos en este caso, pero las anteriores autoridades de estos 3 ministerios. Volvemos al tema del liderazgo. Volvemos al tema de qué impronta te deja la cabeza. ¿A dónde te apunta el presidente de la República en el sentido de visión, en el sentido de a dónde queremos estar? En ese sentido, el liderazgo del presidente que tenemos es muy claro. Es muy claro, Bruno. Él apunta de forma muy elocuente hacia dónde tenemos que ir, ¿verdad? Inclusive habla de una cosa que me llamó la atención en una de sus intervenciones, que estaba hablando con el emir de Emiratos Árabes. Le decía
Y yo no había pensado en esos términos. Le había dicho, Paraguay fue el país más grande del Mercosur, de América del Sur en su momento. Entonces nosotros tenemos que recuperar esa grandeza. ¿Y por qué si fuimos el país más grande con el primer, ya sabemos toda la historia, ¿verdad? Todos nos fuimos al colegio con el primer ferrocarril, etcétera, etcétera. No podemos llegar a aspirar a estar en un nivel mejor, a pesar de nuestro tamaño, ¿verdad? No le vamos a superar en tamaño económico a Brasil, pero a Brasil le podemos superar en ser el país más eficiente. Por supuesto, más eficiente, ferrocarriles, dijiste, necesitamos ferrocarriles, necesitamos que Paraguay sea un hub aéreo, necesitamos potenciar nuestros aeropuertos, crear un nuevo aeropuerto, hay que comenzar por lo menos, y Asunción, Ciudad del Este, y esa pista gigante que tenés en el medio del Chaco, hay que potenciar, hay que crear una urbe ahí para que se utilice esa pista también y tener en las regiones oriental y occidental y en la capital posibilidades, y también el aeropuerto de Encarnación, ¿verdad? Potenciar. Necesitamos nosotros comunicarnos volando con el exterior. No sé si me estoy explicando. Si somos un país mediterráneo, ídolo, ¿entendés? Y potenciar nuestras barcazas por la cuestión fluvial, y aéreamente Paraguay tiene que desarrollarse también, y a través de la ferrovía también, por supuesto. Totalmente de acuerdo con ese análisis, y créeme de que hay proyectos en carpeta en ese sentido. Un nuevo aeropuerto, intentar hacer otra vez implementar el tren de cercanías, que es un proyecto que a mí me gusta mucho. Está dormido, ahí está no sé dormido por qué. Y 1 millón de personas entran a la ciudad de Asunción todos los días, y vos viste lo que es el tránsito, ¿verdad? Impresionante. Y el sistema de transporte, que necesitamos cambiarlo. Habrá experimentado allá, no sé si se subieron en alguno de los transportes ahí, tanto en Taipei como en Emiratos Árabes, o por lo menos vieron ahí lo que era todo eso. Nos subimos al tren bala, hicimos 350 kilómetros por hora. Y bueno, y para tener uno van a pasar 1000 años. No sé. Bueno, querido Javier Jiménez, bueno, el objetivo de Paraguay debe ser apuntar a los mercados regionales utilizando su excedente energético. Acá entramos en esto que va a sellar nuestra conversación, la parte de la energía, la parte de Itaipú, cómo después de 50 años podemos nosotros recuperar nuestra hegemonía y decir, bueno, por fin tenemos esta hidroeléctrica a disposición nuestra, y no sé, ¿qué se piensa de Itaipú a partir de ahora? A ver, ¿cómo se manejaría eso? Y se piensa que es el tema más importante, tal vez, en lo que es lo que vos mencionabas, que es la obtención de recursos para el desarrollo. El tratado se va a renegociar ahora, y hay que hacerlo con un nivel de patriotismo también, claro. Muy importante, porque se está hablando de la creación de un fondo binacional que puede dotarnos de recursos en donde podemos adelantar 50 años de inversiones en todo eso que nosotros hablábamos, ¿verdad? Entonces es una mezcla de obtener esos recursos y después de aplicar los recursos de manera eficiente. El asunto que... Infraestructura, no crecer la estructura del Estado y entrar en lo que le pasa a países vecinos que son... Sí, se destartalan. Bueno, pero también un pequeño detalle es quién va a manejar esos fondos. Porque una cosa es obtener los fondos, otra cosa es controlar y administrar bien esos fondos, porque ahí radica toda la historia, me parece. Por eso creo que esa pregunta, que es muy pertinente, se engancha mucho con una discusión que está habiendo también a nivel local, que es la unión de los ministerios. A través del de Economía. Claro. Pero claro. hay voces que no consideran eso. Pero escuché las voces y las críticas y están bien, perfecto, cada uno tendrá su opinión, pero en Paraguay no tenemos un Ministerio de Economía que vaya pensando en las políticas. Lo que tenemos son entes recaudadores como la Subsecretaría de Tributación y Aduana, y el Ministerio de Hacienda, que está muy ligado a la recaudación
pero no tanto al pensamiento estratégico de largo plazo en ese tipo de preguntas que vos decís, que es ¿dónde vamos a aplicar los recursos? El dinero va a estar, va a aparecer, ¿y dónde vamos a aplicar? ¿Y cómo vamos a hacer para que el dinero se aplique de manera honesta, correcta? No es solamente honesta, sino correcta. Correcta, claro. ¿Vamos a agrandar la estructura del Estado porque ahora tenemos dinero y vamos a estar en gastos corrientes, o vamos a investir en infraestructura, como vos decís, ferrocarriles, aeropuertos, rutas, trenes, etcétera? Ganar etcétera. tiempo al tiempo, porque Claro, perdimos entonces, ya mucho tiempo, Javier. Este es el único país del mundo que no tiene un Ministerio de Economía. ¿Vamos a seguir así? Bueno, y no tenemos muchas cosas, pero también tenemos que tener honestidad también. Hay que erradicar los robos. Seguramente me vas a decir, vamos a hacer una tarea honesta, porque los conozco a todos ustedes, incluyendo a Santiago, ¿verdad? Pero se van a acabar los robos que sabemos que existen acá, porque se pierden 1.700 millones de dólares año, que no se sabe a dónde va ese monto. 1.700 millones, con las cosas que se pueden hacer con 1.700 millones, que desaparece, ese monto desaparece anualmente, entre muchos otros. ¿Cómo se va a controlar todo eso? Porque y estos 500.000 personas, trabajo para 500.000 personas, me imagino que esas parte de ese monto, 500.000, es mucho, no van a entrar al funcionariado público, me imagino, ¿verdad? Porque si no hay que darle trabajo real, auténtico, de mucha credibilidad, generar trabajos, empresas acá para mover esta estantería y hacer que el país vaya adelante, porque este país puede ser realmente la Suiza de América. Tiene energía, tiene sol, tiene tierra fértil, tiene ganado, y gente joven. No sé, tenemos todo esto, Javier. No puede ser que no podamos ir adelante. La corrupción que vos mencionabas es uno de los peores males que tenemos. Fíjate lo que está pasando en el tema del contrabando que tantas veces tocamos ahora. El contrabando está entrando, Bruno, en nuestras narices, no está entrando por un fortín lejano del Chaco paraguayo de noche. Está entrando en Puerto Falcón, está entrando. Eso queda a 13 kilómetros. Hay cámaras, y está pasando por... ¿O acaso no hubo una filmación, creo que el año pasado o el anterior? Sí, de los camiones y todo ese tipo de cosas. Y lo que está pasando pero eso fue en la prefectura, fue. Y lo que está pasando con el combustible de la Argentina, ahí en Posada y Encarnación, tranquilamente pasan el combustible argentinos. Los argentinos pasan su combustible y venden en Encarnación como si nada, ahí en las calles. Eso ocurre. Pero sí está a la vista. Está a la vista. Y bueno, ¿cómo se combate eso? También una gran pregunta. Te deseamos lo mejor, Javier Jiménez García de Zúñiga. Yo vuelvo a insistir, apuesto por Javier, lo conozco, es una persona que siempre obró en consecuencia, y su familia, y brego porque todo salga perfecto por parte tuya, y si tenés que poner ciertos frenos o cierta cara de perro, a veces tenés que utilizar esa máscara, porque si no, ¿cómo vas a hacer? No vas a formar parte de Teresa de Calcuta las 24 horas, tenés que... No, a pesar de que todavía no asumí el cargo, ya tuve una muestra de que el ministerio también es un centro de manejo de conflictos, y no hay que ponerle mano dura a las reformas que hacen a todo esto que venimos conversando. Y yo te quiero agradecer por la invitación de participar de tu programa, espero no sea la última, y sobre todo por tu elogio hacia mi persona y por tus deseos de buenos éxitos y buena gestión, ¿verdad? Yo sí me comprometo, Bruno, contigo y con el resto del país a dedicarle el mayor de mis empeños y la mayor honestidad para hacer los cambios que se hacen necesarios para contribuir con aquello que nos indica el presidente: creación de mano de obra y bienestar de la gente, porque al final del día de eso se trata. Todo pasa por ahí, bienestar para la gente. ¿Y Libertad cómo está? ¿Bien? Y Libertad está muy bien, le ganamos a Guarniche a 0 y estamos muy bien. Vibra Paco con Libertad siempre, ¿verdad? Sufre y vibra. Sufre. Bueno, saludos también a tu señora, a Silvia, un abrazo grande, a toda su familia. Ustedes tienen 4 hijos, ¿verdad?
Creo Sí. que 2 mujeres creo que son. No, 3 mujeres, 3 mujeres. y un varón. Y un varón. Y el mayor o la mayor. No, Camila, Guadalupe, Martín y Silvita, en honor a su y madre. Martín, Martín, ¿cuántos años tiene? Tiene 15 años. Todavía un pibe, pero va a aprender mucho contigo, che. Bueno, un abrazo grande con sus padres, que tiene muchas condiciones en todos los aspectos profesionales y humanas, que es lo más importante.